En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bien, lo hemos anunciado con nosotros Viviana Pomiglio, polifacética podemos decir así, comunicadora social, detrás de un gremio que nuclea al personal de amas de casa. Viviana, Casa de familia. Casa de familia, así es. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, chicos, un gusto de compartir con ustedes esta charla. Bueno, vamos a empezar justamente por esto que mencionabas como referente de APECAF en Río Cuarto. ¿Cómo te vinculaste con las trabajadoras de casas particulares que a partir un poco de tu irrupción, me parece, y esto es tangible, se empezó a hablar un poco más del tema, de los derechos de este colectivo de trabajadoras y trabajadores, porque también hay varones, Sí. que por ahí estaban un poquito invisibilizados? Sí, en realidad, dentro del movimiento de mujeres, que ustedes saben, yo milito desde mis 18 años, en paralelo con la militancia partidaria, uno conoce mujeres que están en distintos frentes. Y en mi concepción siempre he trabajado con mujeres de distintos sectores sociales y políticos. En uno de esos encuentros yo conozco a Alcira Burgos, que estaba impulsando, estaba a cargo en ese momento del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares de Córdoba Capital. Y me pide a mí que trate de hacer algo en Río Cuarto, que no había nada. Y empezamos a establecer un diálogo que se cortó por el respeto mutuo que nos teníamos, porque empezaba una campaña electoral. Ella iba a empezar a militar en ese momento por el partido del Chacho Álvarez, me acuerdo, y yo militaba en el radicalismo. Dijimos, hacemos un impasse, termine esto y continuamos. Me quedó eso. Yo estaba en ese momento en el área de la mujer de la Municipalidad de Río Cuarto, soy concejal y empiezo a trabajar los mismos temas de género, de derechos, desde el Consejo Deliberante. Y retomo este tema cuando nos hacemos una llamada, porque fue así, informal, viste que puede salir tal ley, que va a beneficiar, ¿por qué no te animas? Y cuando sale la ley nacional, la 26844, ese mismo día yo elaboro un proyecto de declarar de interés comunitario la ley y lo que significaba. Y ese mismo día, con 2 o 3 de mis colaboradoras inmediatas, dijimos, hagamos una convocatoria para ver qué piensan las trabajadoras del sector. Y fue una cosa muy extraña porque hicimos unas fotocopias con unos cartelitos diciendo que se le interesaba el tema, pusimos un día y una hora en el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante a los 2 o 3 días se llenó. Fue una cosa impresionante esa tarde de mujeres que trabajaban en casas de familia, ahí en el recinto, desbordamos el recinto. De ese mismo grupo pedimos quienes podían estar trabajando en una comisión provisoria y armamos la primera comisión. Y a partir de ahí, dentro de mi equipo estaba la doctora Claudia Ortellado, que le pedimos que nos ayudara a asesorar legalmente. Desde ese entonces la doctora Ortellado también nos acompaña. Y fuimos dándole hasta llegar a las instancias formales, de formar la comisión, después de presentar todo antes el Ministerio de Trabajo de la Nación, antes la CTA autónoma. Y esto es que es bueno que se sepa. ¿Por qué estamos ahí, no estamos en otro lugar? Porque la CTA autónoma considera trabajadoras a quienes tienen trabajo en blanco, tienen trabajo en negro y están en situación de desocupación, como hoy por hoy pasa. Entonces esto nos daba el marco para poder estar allí. Nos ayudó mucho la gente de CTA a nivel nacional, acá a nivel local, Pipón Giuliani, que tiene experiencia en el tema. Y bueno, y así arrancamos y así transitamos y así fuimos tratando de modificarla y tratamos todos los días
la difícil situación del sector. Y sí es cierto porque hemos logrado articular con mujeres, pero también con efectores, digamos, que tienen que ver con la cuestión pública, ¿no? Articulamos a nivel ministerial, y las chicas saben ahora que el día ese no tienen que trabajar, que no se lo van a Están más descontar, informadas. saben totalmente más informadas. ¿Y hay un registro de cuántas trabajadoras de casas particulares en Río Cuarto? Nosotros no lo tenemos, debiera, nunca se ha hecho un trabajo definitivo de esto, ¿no? Bien serio, bien a conciencia, porque no, ahora se modificó en el último censo, repreguntaban, pero antes le preguntaban a las mujeres en qué trabajan. Trabajo, ama de casa, decían, que es una Sí, diferencia. Ama de casa Sí, sí. son las que son ustedes, soy yo, es todo el mundo que hace tareas en la casa no remunerada. Y empleada de casas particulares o trabajadoras de casas particulares o de familias, un sector laboral del ámbito privado. ¿Y esto se puede dar por la gran informalidad que hay en el sector? Sí, pero aparte, digamos, nosotros tenemos nuestros datos, por ahí el INDEC tiene algo, ahora nos pidieron que teníamos de datos desde el Consejo Económico Social, se hacen cuestiones de la universidad, pero nosotros sacamos esta proyección sobre la base de la experiencia. En la ciudad de Río Cuarto, donde trabajan hombres y mujeres, donde hay niños o hay personas mayores, al menos en cada 10 casas hay una empleada, total, parcial o por horas. Claro. No se puede vivir sin eso porque hay que atender la casa, cuidar los chicos, atender a nuestros padres, a nuestros abuelos que son mayores. Esa es una proyección. Pero lo cierto es que no tenemos datos reales y también tiene que ver con esto de la informalidad, ¿no? Que veníamos repuntando en la formalización, en la registración y se vino abajo, se había venido durante la pandemia. Después volvimos a repuntar y ahora, bueno, con este contexto que estamos viviendo de este gobierno nacional cada vez peor. Y justamente a veces hay mucha ignorancia también de quien emplea a una persona porque cree que es muy oneroso el blanqueo y en realidad también termina siendo un beneficio obviamente para la trabajadora pero también para el empleador porque está cubierta ante cualquier eventualidad. Sí, los aportes patronales para un trabajador en casas de familia es bajísimo, es sumamente bajísimo, no es oneroso como bien decías, pero aparte lo cubre porque si una empleada no registrada tiene un accidente laboral y le hace juicio y va a tener que cubrirle todo, va a tener las costas del abogado que seguramente va a ganar el juicio a la empleada en función a eso y al estar registrada paga la ART. Y en esto hay que chequearlo y a ustedes como periodistas les digo, dicen que que va a salir una normativa que podía entrar en vigencia y que hace a que se va a multar severamente a quienes no registren. Esto vamos a ver. O sea, se estaba hablando de montos elevados. ¿Y cuál es la realidad en Río Cuarto, que es lo que ustedes conocen? Hay mucha informalidad, hay mucho maltrato hacia este tipo de trabajadoras y trabajadores, vamos a decir, porque como decíamos al principio hay algunos varones. Mira, una de las cosas que a nosotros realmente hay dos cosas que nos enorgullecen como asociación, que es una asociación que va a cumplir 10 años y que tiene que ver cómo hemos podido llegar en cuanto a brindar información, que es la fortaleza más grande, ¿no? Que tiene que ver que llegamos a Río Cuarto, a la zona, todo el sur provincial, porque aparte hemos usado como elementos que se potenciaron durante la pandemia las redes sociales y tenemos consultas constantes. No tenemos menos de 20 consultas como poco. Eso es uno. Y lo otro es lo que hemos podido ir generando conciencia con el sector empleador. Tenemos consultas de los empleadores personalmente, por las redes,
Y hay situaciones también feas que hemos tenido que interceder, pero el empleador en la ciudad de Río Cuarto es como que va en un proceso de toma de conciencia y por ahí no registra por estas cuestiones que las costas son muy altas, que las cargas Por los sociales, mitos, digamos. por los mitos. Y de a poco se va, aspiramos que esto se vaya modificando. Y hay algo que debo decir en función a este contexto. Así como hay empleadores que explotan, no por imposibilidad económica, por una cuestión de costumbre, porque es la muchacha, la chica, Sí, y que le pagan 2.000 o 3.000 pesos la hora, no estando registrada. Hay quienes hoy por hoy están pagándola a un registrado, le pagan más del valor que estipula la tabla salarial porque son conscientes de esta situación. Y el transporte también, cosa que no está, digamos, obligado a hacerlo. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos charlando con Viviana Pomiglio. Decía Fabián en la presentación, una multifacética. Estábamos consultándola ahora en su calidad de titular de APECAF, que es la asociación que reúne a las empleadas de casas particulares. Cuando regresemos de la pausa, le pedimos que nos responda un poco cuánto gana en promedio hoy, en este tiempo, donde tampoco hay tanta actualización salarial, una trabajadora de casa particular. En un ratito nos responde en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa con Viviana Pomiglio de APECAF. Bueno, ¿cuánto es promedio, digamos? Porque hay muchas escalas, muchas variedades o posibilidades alternativas, pero un empleado doméstico, ¿cuánto es el sueldo aproximadamente hoy en día? Y promedio son 360.000 pesos con dedicación full, digamos. Si trabaja mediodía es la mitad. Estamos hablando de valores registrados, porque si no es registrado, la misma empleada los tiene que subir más porque no le pagan aportes. Y estamos hablando de cerca de 390, llega ahí para cuidados de personas, también dedicación full. Y lo que tienen que tener en cuenta las chicas y los chicos que son acompañantes y que trabajan los fines de semana o trabajan a la noche, que el valor se modifica, ¿no? Ya sea por hora o sea mensual. Y al igual que el valor hora te están diciendo, o sea, se fija registralmente cerca de 3.500, 3.200 pesos. Ahora, hoy por hoy, en Río Cuarto y la zona, el valor de hora no registrada se sugiere y se está pagando hasta 6.000 pesos, nunca menos de 4.500 pesos la hora. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Recién decías que estuviste en el área de mujer cuando se creó esa área. Yo la creé, Bueno. tuve el honor después, gracias a todas las compañeras, a grandes mujeres que me incursionaron en esto de la militancia. ¿En qué año fue para que nos retrotraigamos a esa época, digamos? Los 90. Un poquito después. Poquito de los después. 90, después de los 90. Pero- Era la intendencia, me acuerdo, de Rins. Veníamos batallando desde la Comur, 2004. que era la coordinadora de mujeres desde hacía mucho. Yo era muy jovencita, pero estas grandes mujeres, no sé por qué me metieron ahí bajo el ala. Me mandaban de un lugar al otro, fui aprendiendo, fui formándome, incluso me hacían estudiar. Para especializarnos en estos temas donde no se hablaban, ¿no? No se hablaba, no se olviden que la provincia de Córdoba, que es pionera en un montón de cosas, era la que más lento venía con el derecho de las mujeres. Fuimos la última provincia con Río Negro de sacar la adhesión a la ley provincial de violencia, que la hicimos cuando yo ya era titular del área de la mujer con una juntada de firma muy grande que generamos de todo el sur provincial. Pero sí, cuando asumí el área de la mujer, cuando me llaman, en realidad fue muy gracioso porque veníamos pidiendo que se hiciera esto y me dicen, y yo dije, qué bárbaro, voy a ayudar. Y me dice, no has entendido. Vos sos la responsable de ponerla en marcha y armar los programas. Y yo me asusté mucho y dije, bueno, déjamelo que lo piense.
Y le llamé a mis amigas de la Comur y le digo, ¿saben lo que me pasó? Se querían morir. Me dicen, no seas tonta, si llegas vos, llegamos todas, tenés que decir que sí. Y todas se pusieron a trabajar, ¿eh? Arranqué con un presupuesto ínfimo, sin personal, y todas las chicas que formamos de la Común, muchas, me ayudaron a consolidar ese espacio ad honorem, hasta que fue tomando forma. Y yo después me fui, fue subsecretaría y después secretaría. Han pasado 2 décadas. Ha 2 habido décadas. muchos cambios, diríamos, se notó ese cambio, diríamos, de lo que venía de antes a lo que hoy, porque parece ser que hay muchas cosas que se hubieran conquistado siempre, pero en realidad son hace pocos años. Han cambiado muchas cosas, se ha ido teniendo a nivel conciencia más sobre el tema. Ha habido retrocesos también, ¿no? Porque se avanzó mucho en aspectos en relación de prevención y asistencia a las víctimas de violencia, que hoy por hoy no es así. No se olviden que yo ya no estaba en el área, pero logramos un ansiado logro que fue crear el refugio para las mujeres víctimas de violencia. Desde lo civil nosotras habíamos logrado conformar desde el grupo de autoayuda Volver a Empezar el primer refugio, que era con mucho esfuerzo, nos ayudaban instituciones, los credos, pero el Estado lo toma y hace la gestión Yure, el TINCU, que después se desarmó, se desvirtuó su norte, ¿no? Y también en esta desarticulación que hay y que habíamos logrado en un momento en el poder policial, el poder judicial y los efectores públicos, que trabajábamos en forma conjunta, y los credos, porque trabajábamos con las iglesias evangélicas y con la iglesia apostólica romana en espacios enormes de concientización y de prevención. En todo eso, o sea, ahora se habla del tema, se sabe, pero ha habido retroceso en el compromiso del Estado. Conocimiento más de la gente sobre el tema y lo que yo insisto siempre, ¿no? Que nada viene de un repollo. Esto tiene su historia, venimos de historia de muchas luchas, de organizaciones, de mujeres que ya no están, y que por ahí hay que ser respetuosos de eso y considerarlo a la hora de tomar decisiones. Bueno, estuviste en el área de la mujer, también estuviste en el Consejo Deliberante, participaste en distintas elecciones como candidata al Tribunal de Cuentas, también elecciones provinciales. Casi entro. ¿Le dijiste adiós, no digo a la militancia, pero sí digo a la posibilidad de ejercer un cargo público nuevamente? No. Yo soy una militante social y política y creo que hasta el último día de mi vida voy a seguir militando por los derechos sociales, civiles y políticos. Y no le he dicho adiós. Estoy signada por... es el camino que he elegido, he sido signada, he tenido más sinsabores que sabores. No obstante, creo que la política es la herramienta de transformación de la sociedad. Es muy duro por allí mantenerse siempre con una línea de coherencia en el pensamiento y en el accionar, pero voy a seguir en esto, no le he dicho... no creo que le digas adiós en algún momento. ¿Y cómo surgió la idea de ser militante social y política? Se fue dando en paralelo porque yo comencé a militar. En realidad empecé, sin darme cuenta, empecé primero como una militancia social. Yo era muy chica, tenía 13 años, 14 años, ya estaban los años de plomo donde no había ni reuniones de cumpleaños. Y yo me aburría mucho y no sé por qué conocí a unos amigos de mi edad, un poco más grande, en Banda Norte, y querían levantar la sala parroquial de la Iglesia Jesús Resucitado. Y ahí comencé, todos los fines de semana me iba ahí y nos íbamos a la villa, y ahí conocí cómo era la realidad en la Avenida Argentina, que no era ni vista de lo que es ahora, ni lo que era hace 20 ni 30 años, mucho más. Yo era muy pequeña, que estaba acabada en las toscas, las casas, y con
y cavadas para abajo para poder entrar. Y yo eso dije, no puede vivir la gente así. Y y venían jóvenes de Córdoba, muy comprometidos. Le llevábamos también la palabra de Dios, pero en realidad íbamos por esta situación que estaban, también les llevábamos asistencia alimentaria. Y después no los vi más, esos jóvenes. Y con los años me enteré que, claro, esos jóvenes habían sido también desaparecidos porque estaban, digamos, ideológicamente opuestos a lo que era en ese momento. Empieza la democracia, me enamoro de Alfonsín. Me enamoro de Alfonsín y yo había empezado ya también toda la cuestión del movimiento de mujeres y fui dando esta cuestión en paralelo, que fue re difícil, porque el movimiento social pedía algunas cosas, era más difícil en la cuestión política, no obstante yo pude entrelazar esto y llevar ese compromiso en las distintas luchas, incluso cuando me tocó en la banca, que no fue fácil. Ustedes, no sé si recordarán que el primer proyecto que presento fue sobre la adhesión a la píldora del día después, y fue una sesión que se tuvo que suspender y pasar al otro día porque fue un debate inmenso, extenso y rico, ¿no? Porque había posiciones encontradas muy fuertes y bueno, y de todos los temas que tenían que ver con avanzar en derecho, en reparar desigualdades, así que no ha sido fácil, pero bueno. ¿Y cómo ves hoy el partido en el que militaste? Donde a nivel nacional hay un sector que ya prácticamente parece arreglar con el gobierno y otro que dice no, nos vamos a mantener aunque no ganemos ni una banca en el Congreso de la Nación. Mira, yo veo con mucho dolor la situación que estamos viviendo en la Unión Cívica Radical. Yo creo que en la Unión Cívica Radical, en los partidos en general, estamos haciendo una lectura errada. Tenemos que ver que hay otros paradigmas, que una cosa que no define el norte de los partidos políticos, las candidaturas, las personas. Resuelve por ahí los intereses de un sector del partido. Y en esto, y te habla quien como alfonsinista viene teniendo como muchos radicales en Córdoba y a nivel nacional una posición muy crítica, que no es purismo. No es que yo diga voy con lista 3 y únicamente los radicales servimos y y nadie más. Yo creo como buen alfonsinista en los frentes, pero los frentes programáticos, donde tengamos toda una vocación republicana. No creo en el conservadurismo, no tengo nada que ver con Milei, en lo personal, ni el sector que es Asamblea Radical, en el cual pertenezco, no tenemos nada que ver. Jamás jamás suscribiríamos a una alianza o un acuerdo de esto. Lo que sí tiene que haber un cambio en la mirada, una comprensión, mirar más a la gente. La gente está viendo cómo come, está viendo cómo paga la boleta de luz, está viendo si puede seguir mandando a los chicos al colegio o no. Le importa nada lo que dicen los dirigentes políticos, menos si se pelean. Por eso surge esta cuestión espantosa, fascista, que es Milei. Y en donde Milei también compra candidaturas. Milei compra candidaturas y candidatos. La Libertad Avanza y les dice quién fue invitada también por este sector a formar parte del espacio, en donde estas cuestiones, porque tiene que saber la ciudadanía que no es una cuestión bañada en las aguas del Jordán, pura, etérea, que viene a cambiar. No viene a cambiar nada. En realidad nos confunde, porque nos confundimos en esta situación horrible que estamos, ¿no? Pero la clase dirigencial política no tiene responsabilidades también de que suba. Por supuesto que la clase política tiene. Mi partido tiene responsabilidad, el peronismo tiene responsabilidad, todos los sectores políticos tienen responsabilidad por no haber interpretado, por no ver este cambio que no es de la Argentina, es a nivel mundial y donde está toda esta cuestión fascistoide
tratando de instalarse y que no seamos capaces de sentarnos en una mesa en común a buscar coincidencias republicanas. En un momento, hace unos años, 2015, el radicalismo decidió ir con el PRO porque se suponía que el mal mayor era el kirchnerismo y que la forma de frenarlo era justamente hacer una alianza con el PRO. Hoy, que está Milei al frente, ¿habría que proceder de la misma manera? ¿Un frente anti-Milei, por decirlo de alguna manera, y de esa manera aliarse con el kirchnerismo? Mira, primero creo que hay que hacer un frente donde todas las partes, a mi entender, tengan una visión y un compromiso totalmente republicano. Si tenemos bemoles, si tenemos miradas distintas, y no todos pensamos iguales, el mismo radicalismo tenemos sectores que no pensamos iguales. Ahora, mira lo que te digo, quien enfrentó en su momento internamente y que no suscribió a Macri en un montón de cosas, prefiero a alguien que tenga una visión más republicana como Macri y no Milei. Mira lo que te estoy diciendo. Esto te lo digo yo, no quiere decir que diga mi partido. Pero también yo me podía sentar en la mesa con gente que he estado sentada debatiendo en miradas opuestas, como es el partido vecinalista. Acá hubo un debate en la universidad donde estaba de un lado el Orrio y del otro lado yo, planteando diferencias que tienen que ver de mucho compromiso y convicción, como que tiene que ver con el aborto y todo lo demás. Pero no puedo decir que sea una persona corrupta, que no sea republicano. Puedo sentarme con otros sectores del peronismo. Puedo sentarme, y yo creo que el dirigente político que crea que la salida es individual, lo mismo que lo planteo en la cuestión, en la militancia gremial, está totalmente errado. Bien. Es colectivo. Acá hay que hacer un frente colectivo. ¿Le va a costar? Nos va a costar, y sí, nos va a costar. Pero tenemos que aprender de una buena vez. La última pregunta, que es común a todos quienes nos visitan, es: ¿a qué te hubieras dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? Miren, chicos, creo que me hubiese dedicado a lo mismo. No sé, yo desde el primario era la que escribía, hacía los cuentos, hacía historietas, hacía los discursos. Me interesó siempre lo mismo. Amo profundamente lo que hago, lo que he hecho profesionalmente, y en donde he transitado profesionalmente también he llevado mi compromiso cuando he podido escribir. Y como todos saben, a ustedes no le puedo, no es que no le pueda decir, ustedes pueden dar fe de esto, ser comunicador es ganar menos de una empleada de casas particulares. Es decir, yo tengo 3 trabajos, uno como emprendedora y 2 más porque ganamos 2 pesos, tengo que dar clases, hago dulces y blend, como todos saben, y todo lo demás, porque aparte quienes militamos en actividades sociales y gremiales tienen que saber que lo hacemos por vocación, nadie nos paga, que eso hay que dejarlo en claro, y lo vuelvo a decir, porque en esto que todo se paga, en esto que a mí me decían en la cara dirigentes de La Libertad Avanza, cómo se compran las candidaturas y cuánto salen, tienen que saber que no todos los partidos ni todos los ámbitos son iguales. Gracias, Viviana. Muy amable.